Hola, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quiero saludarles, desearles un feliz sábado si están mirando ese video en el día de sábado. Quiero también, antes de más, pedir un poco vuestra paciencia, porque yo soy portugués, soy nacido en Portugal, crecí en Portugal. El portugués es mi idioma materno y no el español. Mi segundo idioma es el inglés, no el español. Entonces, puedo comunicar en español, pero puede ser que haga una palabra o dos que no están muy bien. Entonces, les pido vuestra paciencia y vuestro cariño y misericordia cristiana. También pido que mientras escuchan este mensaje, que puedan orar para que el Señor pueda hablar a vuestros corazones, que Él pueda mostrarles lo que es la verdad en su palabra. Es un asunto un poco delicado. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos por la Biblia, la luz que tú nos das en ese mundo para poder interpretar todo lo que se está pasando en ese planeta tan confuso, tan oscuro, tan débil. Señor, pedimos que el Espíritu Santo pueda dirigir todo lo que va a ser dicho, que pueda ser para la gloria de Jesús, para ayudar a personas que tienen preguntas y para atraer todos a la cruz del Calvario. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recientemente, Hamás invadió Israel. Un día, 7 de octubre de ese año 2023, han hecho cosas terribles. Y muchas personas han visto en esos eventos el cumplimiento de profecía bíblica. ¿Será que podemos ver las profecías de la Biblia cumpliéndose en Israel y en Gaza en ese momento? Jesús, cuando habló de la destrucción de Jerusalén y de los señales de su segunda venida, ha dicho, y leemos ese texto en Mateo 24, versos 4 a 8, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces Jesús, cuando habló de las señales de su segunda venida, habló de varias cosas. Primeramente habló de guerras, rumores de guerras. Estamos mirando eso, no es la primera vez en el mundo y sin duda no será la última. Guerras, rumores de guerras. Habló de calamidades naturales como terremotos, epidemias, falsos profetas, falsos cristos, malestar social. Pero Él también ha dicho que exactamente antes de su venida el Evangelio sería predicado en todo el mundo y al mismo tiempo, eso es el verso 14, pero si lees conmigo, verso 12, Mateo 24, verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y para ilustrar eso, Jesús ha comparado los días de su venida a los días de Noé y los días de Lot. Mira lo que leemos en Génesis capítulo 6, verso 11. Sobre los tiempos, los días de Noé, ¿cómo era la tierra entonces? Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Mire el verso 13, Génesis 6, verso 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido
el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mira, la tierra estaba llena de violencia. Es muy interesante que el original hebreo dice mala jamás. La palabra jamás aquí es la palabra violencia. La tierra estaba llena de violencia. Y esa expresión aparece también en otro lugar de la Biblia. En Ezequiel capítulo 28, verso 16, la Reina Valera 1960 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mira que eso es una profecía sobre el rey de Tiro, pero después le llama querubín protector y utiliza el lenguaje ahí en Ezequiel capítulo 28 que nos muestra que está hablando de Satanás, de un ser que primeramente era un ángel perfecto en el cielo, pero su corazón se llenó, aquí dice iniquidad, en la Reina Valera de 1960, esa es la traducción que voy a utilizar por la mayor parte de esa presentación, pero en ese texto la Nueva Versión Internacional está más literal. Dice, por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Te llenaste de violencia. Exactamente la misma expresión en el hebreo que encontramos en Génesis capítulo 6, versos 11 y 13. Mala jamás. Te llenaste de violencia. Mira, porque es que Dios destruyó el mundo en los días de Noé, porque los seres humanos que Dios había creado a su imagen y semejanza ya no estaban reflejando la imagen y semejanza de Dios, pero estaban más y más parecidos a Satanás, llenos de violencia. Jesús habló también sobre los días de Lot. En los días de Lot había violencia también, pero había otra cosa. En Sodoma y Gomorra había inmoralidad sexual. A tal punto que cuando dos ángeles se convirtieron en seres humanos o estaban aparentemente entrando en Sodoma como seres humanos, Lot los invitó a su casa. Esa noche los hombres de Sodoma, hombres jóvenes, hombres adultos, hombres ancianos, rodearon la casa de Lot y querían tener relaciones sexuales con esos ángeles. No sabían que eran ángeles, pensaban que eran dos hombres muy lindos que nunca los habían visto. Querían tener relaciones sexuales con ellos. Inmoralidad sexual. Hasta Lot estaba corrompido por esa cultura y por ese ambiente, porque él les dijo, la hospitalidad era algo muy importante en su cultura. Entonces le dijo, mira, tengo dos hijas solteras, vírgenes, yo las doy a ustedes para que hagan lo que quieren. Mira que hasta Lot no estaba mirando las cosas muy bien. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 19, versos 6 al 9. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieran a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieran, quita allá. Y añadieran, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaran para romper la puerta. Mira lo que tenemos aquí otra vez. Violencia, gran violencia. La tierra llena de violencia y también inmoralidad sexual, exactamente antes que Dios viniera y destruyera esas civilizaciones.
¿Qué estamos mirando hoy día? Pues ya no es solamente en las películas, pero infelizmente lo miramos en la realidad. Esa guerra entre Israel y Hamás, o Hamás-Israel, desde que Hamás invadió Israel, ahora Israel está como retaliación atacando a Gaza, está bombardeando y también haciendo una invasión terrestre. Miles de personas están muriendo. Lo que parece es que mayormente son civiles. Pero lo que hemos visto en ese conflicto, especialmente los actos terroristas de Hamás, es tratar el ser humano como si fuera basura. Tratar el ser humano como si no tuviera ningún valor. Violencia, gran violencia, bebés siendo asesinados, mujeres, niños, niñas siendo asesinadas indiscriminadamente, mujeres siendo violadas, mujeres desnudas, con cuerpos desnudos, siendo mostradas en toda parte. Una mujer fue mostrada con su cuerpo desnudo y después se encontraron a esa mujer sin su cabeza. Estamos mirando gran violencia, inmoralidad sexual. Muchos de esos terroristas violaron muchas mujeres. Violencia, inmoralidad sexual. Y el mundo lo está mirando, lo está viendo y algunos están aplaudiendo. Ahora, no estoy tomando ninguna posición aquí a favor de Israel o a favor de Palestina. No. Mira, yo creo que la peor cosa que podemos hacer hoy día es tomar un partido. Decir que estos son malos y aquellos son buenos y estos son malos. No. Querido, querida, para nosotros cristianos que estamos mirando ese conflicto de lejos, nuestra responsabilidad es orar. Orar de todo nuestro corazón. Orar para que Dios intervenga y para que la voluntad de Dios sea hecha. Hay personas que no saben si van a vivir ese día. Hay personas que tienen esas imágenes de sus seres queridos siendo asesinados. Tienen esas imágenes en su mente porque lo miraron. O siendo maltratados. Hay rehenes aún que no sabemos dónde están. Y quizás lo que está siendo hecho a esas personas. Hay que orar, querido. Debemos guardar nuestras opiniones políticas, opiniones sobre esa guerra para nosotros mismos. Hay que orar y orar mucho por esas personas que están viviendo el infierno en esa tierra. Hay que orar mucho. Pero cada vez que hay un conflicto involucrando a Israel, siempre muchos cristianos empiezan a decir muchas cosas. Algunas son verdad, otras son pura tontería. Y me gustaría que mi iglesia no creyera en esas cosas, pero la verdad es que he escuchado muchas personas que dicen que creen lo mismo que yo creo, pero están diciendo cosas que yo no creo. Entonces voy a intentar contestar 5 preguntas en ese mensaje. Primera pregunta: ¿volverá todo el pueblo de Israel a su propia tierra antes de la segunda venida de Jesús? Segunda, ¿es la reconstrucción del templo en Jerusalén una condición esencial para la segunda venida? Tercera, ¿es la guerra actual un cumplimiento de la profecía bíblica acerca de Gog y Magog? Número 4, ¿es esta guerra la batalla de Armagedón? Últimamente, número 5, ¿se convertirán todos los judíos a Cristo en los últimos días? Pues empecemos con la primera pregunta. ¿Volverá todo el pueblo de Israel a su propia tierra antes de la segunda venida de Jesús? Pues hay varios movimientos que creen eso. Uno de esos movimientos es el movimiento para la restauración de Israel. Daniel Juster escribió un artículo en diciembre 12 de 2017. Lo puedes encontrar online en jewishvoice.org. Está en inglés.
Pero él dice, la doctrina básica de la restauración de Israel enseña los siguientes puntos. Primero, que el pueblo judío sigue siendo el pueblo elegido de Dios y será preservado como un pueblo distinto para siempre. En segundo lugar, que regresarán a su patria histórica en el Medio Oriente. En tercer lugar, que ellos como nación finalmente aceptarán a Yeshua, Jesús, y se someterán a su reinado sobre Israel. Ahora, ellos basan esas teorías en varios textos bíblicos. Uno de ellos es una promesa bien conocida, un pasaje bien conocido, que está en Ezequiel capítulo 36, versos 24 a 29. Dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y os los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo os seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Ahora, ese texto cuando lo lees parece que Dios está diciendo, primero voy a traerlos a vuestra patria, después voy a darles un corazón nuevo. Entonces ellos dicen que eso va a ser cumplido en los últimos días cuando todo el pueblo judío venga para la tierra de Israel y entonces Dios les va a dar un corazón nuevo. ¿Será que es eso que Dios estaba hablando con el profeta Ezequiel? Primeramente, esa profecía tuvo una aplicación literal porque Ezequiel estaba de cautivo en Babilonia. Ezequiel era un profeta en cautiverio. Ezequiel estaba profetizando para un pueblo a quien Dios ha dicho que iba a quedarse 70 años en Babilonia, pero después Dios iba a traer ese pueblo otra vez a su tierra. Y puedes leer eso en los libros de Esdras, en Nehemías, vemos el cumplimiento de esa profecía. Claro que creo que podemos ver un cumplimiento espiritual hoy para nosotros en que Dios quiere darnos un nuevo corazón. En Romanos capítulo 15, verso 4 leemos lo que el apóstol Pablo habló sobre las profecías del Antiguo Testamento y enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Cómo mirar esas enseñanzas y profecías hoy? Él dice, porque las cosas que se escribieron antes, eso es Romanos 15, verso 4, Romanos 15, verso 4, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieran, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. En ese mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo va a decirnos lo que es verdaderamente un judío en el Nuevo Testamento. Mira lo que él dice. Romanos 2, verso 26 a 29. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mire que el apóstol Pablo estaba enseñando algo importante. Estaba diciendo que para Dios el verdadero judío no es el descendiente literal de Abraham, pero es que guarda la ley de Dios, que tiene la fe de Abraham. Él va a decir lo mismo en Gálatas 3, versos 7 a 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que todos de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mira aún Gálatas capítulo 6, versos 15 y 16. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Había muchos judíos que estaban convertidos al cristianismo y que estaban intentando hacer que los cristianos fueran circuncidados. Y el apóstol Pablo dice: mira, Jesús murió por nosotros, ni la circuncisión ni incircuncisión vale nada, sino, Gálatas 6:15, una nueva creación. Verso 16, y a todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mira que el apóstol Pablo es muy claro que el Israel de Dios ahora en el nuevo pacto no son los descendientes literales de Abraham, pero los descendientes espirituales. Los que tienen la fe de Abraham, esos son parte del Israel de Dios. El apóstol Pedro lo dijo aún más claramente. Mira, 1 Pedro, capítulo 2, versos 7 al 10, dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, el Jesús. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que ha de caer, que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueran también destinados. Mas vosotros, mira que estaba hablando no a judíos, pero personas que habían aceptado a Cristo Jesús, judíos y no judíos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, en la mente del apóstol Pablo, esas profecías sobre el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en la mente del apóstol Pedro, esas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento sobre el Israel de Dios, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, pues se aplican al Israel espiritual. Los que creen en Cristo son los verdaderos israelitas espirituales. Otro escritor que apoya la restauración de Israel escribió lo siguiente, David Parsons, The Restoration of Israel. Lo puedes encontrar en International Christian Embassy Jerusalem. Lo puedes encontrar en la internet. Todos los profetas, dice él, están de acuerdo en que la restauración de Israel en los últimos días implicaría un proceso de dos fases. Primero habría un regreso físico a la tierra y luego un regreso espiritual a Dios. Es decir, Israel regresaría a la tierra prometida en incredulidad con el propósito de llegar a la fe, a la creencia. Pues ellos envasan esas ideas en otros textos también. Voy a leer dos más. Zacarías 1, verso 3. Diles pues
así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 1:3. Ahora, no necesitas un doctorado en teología para comprender que en ese texto Dios está diciendo, volveos a mí, es algo espiritual, no es algo físico para una tierra específica. Pero vamos a leer otro texto. Porque pondré mis ojos, Jeremías 24, 6-7, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Mira, otra vez encontramos esa idea que Dios iba a traer el pueblo y les daría un corazón para servirle, para amarle, un nuevo corazón. Pero queridos, no podemos quitar ese texto del contexto inmediato del libro de Jeremías y del contexto de la escritura en general. Mira en Jeremías capítulo 29, versos 10-14. Jeremías 29, 10-14. El mismo libro dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a ese lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares de donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mira, dos cosas muy importantes. Primeramente, aquí está claramente Dios diciendo, ustedes van a estar cautivos por 70 años, después voy a traerlos de vuelta a vuestro país, a vuestra tierra. Está muy claro. Ustedes leen el libro de Jeremías, al final del libro de Jeremías, el pueblo fue llevado cautivo para Babilonia. Entonces Jeremías no está hablando de algo que va a pasarse en los últimos días antes de la venida de Jesús. Está hablando de algo que sucedió 600 años antes de Cristo. Sí, espiritualmente podemos aplicar esa promesa que vamos a buscar Dios de todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Sí, es verdad, pero mirar aquí algo que debe pasarse en el país de Israel, en esa tierra, literalmente antes de la venida de Jesús, es algo que no podemos aceptar. Mira, Moisés, cuando escribió en Deuteronomio, capítulo 30, y mire el contexto de Deuteronomio, Moisés habló de bendiciones para el pueblo de Israel cuando fueran obedientes, pero habló también de maldiciones si fueran desobedientes. Exactamente lo que se pasó en los días de Jeremías y del profeta Daniel. ¿Te acuerdas? El pueblo fue desobediente, el pueblo pecó mucho contra Dios, el pueblo adoró otros dioses, caían en violencia, inmoralidad sexual, y Dios permitió que ese pueblo fuese llevado en cautiverio. Ahora, Moisés había profetizado exactamente lo que se iba a pasar. Y mire que el pasaje que leemos en Jeremías capítulo 29 ya no está tan claro si la conversión viene antes o después, pero en Deuteronomio la profecía es tan clara. Mira, Deuteronomio 30, versos 1 al 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti
todas esas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Querido, querida, está muy claro que no sería cautiverio, esclavitud, y después Dios os regresaría a su tierra y después les daría un nuevo corazón. No. Esas son cosas que no suceden exactamente así. Y el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías no estaban diciendo algo que iba a suceder primero eso y después eso. Estaban nada más hablando de cosas que ya habían sido profetizadas antes. Dios iba a dejar que el pueblo de Israel, a causa de sus pecados, fuera llevado en cautiverio. Y ahí, en medio de esas naciones, ellos empezarían a orar y a buscar a Dios de todo corazón. Si Dios le estaba dando un corazón ya ahí en esas tierras. Daniel, el profeta Daniel, lee su libro. Capítulo 6, estaba orando con sus ventanas abiertas en dirección de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Salomón oró, Primera Reyes capítulo 8, Salomón oró para que Dios pudiera escuchar las personas en esas tierras, cuando las personas fueron llevadas en cautiverio para esas tierras, de ahí orasen, de ahí buscasen a Dios, de ahí ayunasen como Daniel estaba ayunando, entonces Dios los escucharía. Entonces hay que leer el contexto inmediato de esos pasajes que esos movimientos utilizan, y hay que leer toda la Biblia y comparar pasaje con pasaje que habla sobre el mismo asunto para tener una idea correcta de esos temas. Número 2, ¿es la reconstrucción del templo en Jerusalén una condición esencial para la segunda venida de Cristo? Y aquí entramos en el dominio del dispensacionalismo. Si quieres saber lo que los dispensacionalistas creen, pues he traído una definición que puedes encontrar online en theopedia.com sobre dispensationalism. Está en inglés, lo he traducido al español. Dice, para la lectura dispensacionalista de la profecía bíblica, extraída principalmente de Daniel y Apocalipsis, pero también hasta cierto punto de Ezequiel, es crucial la afirmación de que el templo judío será reconstruido en el monte del templo antes del regreso del Señor para restaurar el reino terrenal de Israel centrado en Jerusalén. Por lo tanto, el movimiento dispensacional fue impulsado por el restablecimiento del Estado de Israel en 1948. Mira, cuando el Estado de Israel fue restablecido en 1948, que no es exactamente el pueblo antiguo de Israel, es una nación diferente a la nación israelí. Son personas que mayormente son personas seculares, no tienen fe bíblica. Hay judíos que son muy aferrados al Antiguo Testamento, judíos ortodoxos ahí, pero la mayor parte de las personas que ahí viven no creen realmente en Dios y viven su vida en fiestas, ¿ok? Entonces, pero esos movimientos, cuando miraran un Estado de Israel siendo establecido en 1948 otra vez, es decir, ahí está el cumplimiento de las profecías. Dios va a traer todos los judíos a esa tierra y entonces después le va a dar un corazón para conocerle, para amarle. Y entonces Jesús va a venir. Y ellos toman
esa idea, especialmente de la reconstrucción del templo ahí en Jerusalén. Claro que para las personas que creen eso no es fácil mirar un templo que no es judío ni cristiano en ese lugar en Jerusalén, pero un templo musulmano en ese momento. Entonces, esas personas creen que el templo va a ser reconstruido en Jerusalén, especialmente a causa de una profecía en Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Esa profecía habla claramente, no podemos explicar todo en esa predicación porque estamos hablando de otro tema, pero esa profecía habla claramente que es una profecía para el pueblo judío, que tenía un comienzo, la ciudad sería reconstruida, la ciudad de Jerusalén. La profecía habla de la venida del Mesías. La profecía habla también de la abominación desoladora. Y habla de el momento en que el sacrificio y la ofrenda va a parar, va a quedarse sin significado. Vamos a leer ese último versículo de Daniel capítulo 9, verso 27, dice: y por otra semana, esa es la última de las 70 semanas, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, muchas personas dicen, o las personas que creen en el dispensacionalismo, creen que esa última semana de las 70 semanas va a cumplirse en el tiempo del fin. Exactamente antes que Jesús venga, va a haber un arrebatamiento secreto, muchos van al cielo, otros se quedan aquí, va a haber una tribulación de 7 años. Sí, yo creo que esa última semana apuntaba para 7 años, pero no 7 años en el futuro, 7 años que ya se pasaran, querido. Mira, primeramente, sobre la última expresión, el desolador, la muchedumbre de las abominaciones, Jesús ha interpretado eso y yo no sé más que Jesús. Esos teólogos no saben más que Jesús. Jesús lo ha interpretado como la invasión romana en cerca del año 70, cuando rodearon Jerusalén, y era una señal para que los cristianos se fijasen y salieran, porque ellos rodearon Jerusalén, después se fueron, los cristianos han podido salir. Él lees esto en Mateo 24, verso 15 y 16, y también Lucas 21, verso 15 y 16. Los cristianos tenían esa señal de Jesús. Cuando mirasen los ejércitos romanos en la Tierra Santa, ellos sabían, Dios va a darnos una posibilidad para escapar a los montes, tenemos de ir ahora. Y los cristianos se salvaron de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Pero la primera parte del verso Daniel 9:27 dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo es que Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? Pues ven conmigo a Mateo 27, versos 50 y 51. Mateo 27, 50 y 51. Jesús estaba muriendo, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Cuándo es que Jesús hizo cesar la ofrenda y el sacrificio? Cuando murió en la cruz, a la mitad de esa semana. Entonces esa semana no podía estar en el tiempo del fin, exactamente antes de la venida de Jesús. Esa semana sucedió
desde el año 27 de nuestra era, cuando Jesús se convirtió en el Mesías, el Cristos, el que fue ungido. Mira, cuando Juan Bautista bautizó a Jesús, lo sacó del agua, el Espíritu Santo ungió a Jesús con su presencia. Jesús se tornó el Mesías, el ungido, ya era el ungido, pero ahí fue el momento de su unción. Eso es el principio de esa semana. 3 años y medio después, en la mitad de la semana, Jesús murió. 3 años y medio después, Esteban fue apedreado y los cristianos, judíos, pero convertidos a Cristo, fueron a toda parte y predicaron el evangelio para muchas naciones. Durante esa semana, Jesús estaba haciendo un pacto con muchos judíos. Muchos aceptaron a Jesús antes de su muerte. Muchos aceptaron a Jesús después de su muerte. Cuando Pedro predicó, Pedro, Juan, los otros apóstoles, cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo estaba dirigiendo la iglesia en Jerusalén, muchos judíos se convirtieron a Cristo. Eso es el significado de esa profecía. Otras personas utilizan 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, y dicen eso. Vamos a leer las palabras del apóstol Pablo. Después les explico lo que ellos creen. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el día de Jesús no vendrá, la venida de Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, y el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, muchas personas creen que en los últimos días el templo será reconstruido en Jerusalén y ahí en ese templo el anticristo va a sentarse. Pero querido, hay que tener mucho cuidado. Esa profecía del apóstol Pablo habla del hombre del pecado, del misterio de iniquidad. Y mira que dice que va a sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios. Pero esa palabra templo que el apóstol Pablo utiliza en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, él utiliza también en 1 Corintios 3, 16 para la iglesia. Mira, ¿no sabéis que sois templo de Dios, los cristianos, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, la iglesia de Dios, los cristianos, eran el templo. ¿Será que el anticristo apareció en la iglesia cristiana? Pues tú mira en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo estaba diciendo que aún entre los ancianos de la iglesia primitiva, hombres iban a levantarse a predicar cosas que estaban equivocadas, no conforme a las Escrituras, iban a llevar muchos atrás de sí. También en la Edad Media tú miras ese poder que se levantó en la iglesia cristiana, que hacía que las personas lo adoraban como si fuera Dios y era nada más un hombre. Ese poder aún está en el mundo hoy día y dice que es el representante de Cristo en la tierra. Entonces, hay que tener cuidado en leer la Biblia correctamente. Además, Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando le preguntó en Juan capítulo 4, ustedes judíos dicen que se adora en Jerusalén, pero mis antepasados adoraron este monte. Y Jesús dijo, mira, la hora viene, ahora es, que ni aquí en ese monte ni en Jerusalén la gente va a adorar al Padre, porque Dios es espíritu y Dios está buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Jesús no conectó la adoración verdadera a Dios en el nuevo pacto a ningún lugar en la tierra. Pero Jesús quiere que le adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Hay que leer la Biblia, querido. Hay que mirar muy bien lo que nosotros creemos
como personas que ponen la Biblia como única regla de fe y práctica. Jesús ha dicho, ni aquí ni ahí, en espíritu y en verdad. Mira, yo creo que Jesús va a estar otra vez con sus pies en el monte de los olivos, sí, pero no en su segunda venida. Mira, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16, 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en la segunda venida de Jesús, cuando Él despierta a los justos en la primera resurrección, los que están vivos son transformados, 1 Corintios 15, y con los que estaban muertos, que fueran fieles a Dios y que hicieran el bien, todos juntos son arrebatados y encuentran a Jesús en el aire. Jesús dijo, Juan capítulo 14, verso 3, leyendo la Nueva Versión Internacional, y si me voy y se lo preparo, un lugar para ustedes, vendré para llevármelos conmigo. Jesús prometió que vendría segunda vez para llevarnos con Él para el cielo. Y ahí nos quedaremos por 1000 años. Vamos a leer eso en un momento. Sí, hay una profecía en Zacarías 14, verso 4, que dice que los pies de Jesús estarán en el monte de los olivos, pero yo creo que eso va a pasarse en la tercera venida de Jesús, cuando venga la nueva Jerusalén del cielo. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Es la guerra actual entre Israel y Hamás un cumplimiento de la profecía bíblica sobre Gog y Magog? Muchas personas tienen esas ideas basándose en Ezequiel capítulo 38 y 39, que habla de Gog y Magog, esos dos nombres juntamente. Esa profecía dice que muchos pueblos vendrían contra el pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, pero esas naciones serían destruidas. Ahora, nosotros miramos la explicación del cumplimiento de esa profecía en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20 nos dice exactamente lo que eso significa. Mira, Apocalipsis 20, versos 5 al 9. Pero los otros muertos no volvieran a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Vamos a hacer una pausa aquí. Mira, Jesús viene, la Biblia dice, acabamos de leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, que cuando Jesús viene, los muertos en Cristo resucitan primero. Esa es la primera resurrección. Los otros muertos, los impíos, los injustos, no resucitarán hasta que pasaran 1000 años. Vamos a leer. Esa es la primera resurrección, es decir, cuando Jesús viene la segunda vez. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieran sobre la anchura de la tierra y rodearan el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Querido, muy claramente Apocalipsis 20 dice al principio del capítulo que el diablo
sería arrestado, sería puesto en cárcel por 1000 años. ¿Por qué? Si lees los primeros versículos de Apocalipsis 20, te dice, porque ya no podía engañar las naciones, pues los injustos están todos muertos. Jesús viene, su segunda venida, los injustos que están vivos mueren con la gloria de su venida, los que están muertos se quedan muertos. Y no van a resucitar los impíos, los injustos, hasta que pasen los 1000 años. Y durante los 1000 años, los santos de Dios están con Jesús en el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir en Apocalipsis capítulo 20 cuando dice que Satanás va a salir a engañar las naciones, Gog y Magog? Pues es porque Jesús habló de 2 resurrecciones. La resurrección de la vida antes del milenio y la resurrección de la muerte después de los 1000 años. Entonces ahí los injustos van a ser resucitados, Satanás los engaña y juntos van a intentar atacar la nueva Jerusalén. Pregunta número 4. El conflicto que tenemos ahora no puede ser eso porque los muertos aún no han resucitado. Pregunta número 4. ¿Es esa guerra en Israel la batalla del Armagedón? Mira, Apocalipsis 16, verso 16, habla, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, hay que leer ese texto en su contexto. Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16 hablan de las 7 últimas plagas que van a caer sobre los impíos. La sexta plaga es el contexto de esa batalla del Armagedón, es en el contexto de la sexta plaga. Esta sexta plaga sucede cuando, verso 12 de Apocalipsis 16, lee en tu Biblia, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de ese se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y sigues leyendo y vas a leer sobre espíritus de demonios que engañan los reyes de la tierra, preparándoles para esa última batalla, la batalla del Armagedón. Pero mira, eso es antes de la segunda venida de Jesús, sí, pero es en el contexto en que las copas de la ira de Dios están cayendo sobre los impíos. Y si tú lees Apocalipsis 15, 16, mira que eso va a ser terrible. No estamos mirando eso aún. Sí que estamos mirando muchas cosas terribles, pero esas copas van a ser cosas muy, muy peculiares que van a caer sobre los impíos, piedras grandes cayendo sobre sus cabezas, cosas sobrenaturales, agua convirtiéndose en la sangre, cosas sobrenaturales que anuncian la venida de Jesús que aún no estamos nosotros mirando. También el agua del Eufrates siendo desviada es un símbolo de los poderes de la tierra. Lees eso en Apocalipsis 17. Los reyes de la tierra que estaban apoyando Babilonia, la gran ramera, ese poder que lucha contra Dios y el pueblo de Dios en los últimos días. Los reyes de la tierra estaban apoyando ese poder, pero Apocalipsis 17 nos dice que van a sacar su apoyo. Entonces no creo que ese conflicto actual sea la batalla del Armagedón. Número 5 y última pregunta. ¿Se convertirán todos los judíos a Cristo en los últimos días? Vamos a leer Romanos capítulo 11, verso 25 a 32. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora también habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Sí, querido, el apóstol Pablo dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Él está diciendo que Dios no ha rechazado al pueblo judío, Dios no ha rechazado a Israel, no. Israel ha rechazado a Dios muchas veces. Y Pablo dice que en parte ese endurecimiento aconteció para que los gentiles pudieran aceptar a Jesús. Pero él está profetizando en los últimos días un gran reavivamiento en el medio del pueblo judío. Y entonces todo Israel será salvo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Todo Israel literal? No puede ser, querido, porque para Pablo, ahí mismo en el libro de Romanos, los verdaderos judíos son los que tienen verdadera fe en Cristo. Entonces él está diciendo que los gentiles van a escuchar el evangelio, van a aceptar, y entonces va a haber un reavivamiento entre el pueblo judío también. Romanos capítulo 9, verso 27, el remanente será salvo, remanente de los judíos. Entonces todo Israel, gentiles y judíos convertidos a Jesús en los últimos días, todo ese verdadero Israel de Dios será salvo. El que invocar el nombre de Jesús será salvo. Puede ser un judío, puede ser un portugués como yo, un americano, un mexicano, o una persona de Venezuela, de Colombia, no importa de dónde tú es, Dios te ama y Dios te quiere salvar en Cristo Jesús. Querido Padre, bendice cada alma, cada persona escuchando ese mensaje. Líbranos de los engaños de los últimos días y ayúdanos a tener verdadera fe en Cristo Jesús y en su palabra. Te lo pedimos y agradecemos. Amén.